Esto es Hora 25, es el porqué de las cosas, es el momento y lugar en el día en donde vos y yo vamos a tratar de entender el porqué de las cosas. Hoy estamos con Paula Vistarino, periodista, licenciada en comunicación, nacida en Bellavista, que escribió varios artículos que han sido publicados en el diario AR, en Infobae, La Nación, Revista Anfibia, y hace poquito tuvo una investigación sobre la organización católica Opus Dei que fue nominada al premio Gabo y posteriormente recibió el premio a la mejor investigación por FOPEA en 2021. Yo planteo esto como ejes centrales de la entrevista y un poquito más adelante vamos a ir hablando sobre el libro Te Serviré. Desde el inicio del Opus Dei, en la década del 50, la llegada en América Latina y cómo se fue desarrollando y qué personas ha tenido a favor, qué movimientos ha tenido a favor, en contra, qué aliados ha tenido, y terminar de resolver este enigma si el Opus Dei es una religión, una secta, ¿qué es? Porque ya la palabra te suena como medio estremecedora, oscura, y usted que hizo la investigación nos podrá contar un poquito. Sí, lo puse antes que nada, muchas gracias. Un gusto estar acá conversando con vos, Kevin. En la década del 50, como bien vos decís, el Opus Dei empezó a expandirse por América Latina, que podemos decir que fuera de España es su territorio más fértil, ¿no? Donde más cantidad de miembros tiene, especialmente en México, donde llegó primero y luego al Cono Sur. Y los aliados que encontró en ese primer momento fueron los sectores más conservadores, ¿no? De la Iglesia Católica, muchas veces vinculados con la Iglesia Católica vinculada al mundo militar y demás. Y luego fue encontrando en América Latina por lo menos muchas alianzas con los sectores más, bueno, sectores militares, ¿no? Pero vinculados con las dictaduras militares, que sabemos que en nuestros países hubo varias dictaduras militares en distintos momentos, en la Argentina en particular. Así que siempre sus aliados fueron los por el lado de la Iglesia, los sectores más conservadores de la Iglesia, pero de todas maneras hay que decir que el Opus Dei se movió dentro de la Iglesia bastante solo. Se movió, logró moverse con autonomía, logró ser cerrado incluso para los propios miembros de la Iglesia Católica. Nunca quiso como ser parte de alguna otra cosa, sino que conservó una autonomía y una autonomía que tiene que ver también con unas puertas cerradas. Es decir, nadie del resto de la Iglesia Católica podía de alguna manera acceder al Opus Dei. El Opus Dei, por ejemplo, para algunas de sus características, de ninguna manera podría tener un sacerdote formado en un seminario cualquiera de la Iglesia Católica, sino que ellos eligen a sus propios miembros, que son laicos en general, profesionales, jóvenes, prominentes en la sociedad, y después a algunos de estos los convierten en numerarios, que son miembros célibes, parecido a una vida religiosa, pero siendo laicos, y después los seleccionan y les dicen, vos tenés que ser sacerdote del Opus Dei. Entonces logran una formación pura de sus miembros. En ese sentido, como en muchos otros sentidos que seguro vamos a ir explorando, el Opus Dei tiene muchos comportamientos sectarios, ¿sí? Ahora, cuando me hacen esta pregunta de si el Opus Dei es una secta, yo digo, muchas personas que estuvieron en el Opus Dei dicen que estuvieron en una secta. Yo puedo asegurar que un montón de cuestiones que podría hacer una lista que tiene el Opus Dei respecto de cómo busca a sus miembros, cómo los capta, porque los conquista de alguna manera y no con toda la verdad. La forma que dicen los miembros del Opus Dei y que está escrita incluso de entrar como en un plano inclinado, es decir, vos vas de a poquito y en un determinado momento ya subiste una pendiente y ya estás adentro. El control de la información, decirte cuando sos adolescente que no tenés que decirle a tu familia que estás ahí adentro, aislarte de tu familia una vez que estás adentro, tener una dirección espiritual, ¿no? Muy estricta, jurar obediencia, la vida de encierro, la autoflagelación, la oración diaria, esto para los miembros numerarios y numerarias que son los célibes, todo eso uno podría decir que son todos los pasos que tiene una secta. Sin embargo, es una institución de la Iglesia Católica. Y si hablamos en Occidente de religiones, no hay nada más institucionalizado que la religión católica. Entonces, si es una secta, no es una secta clásica, porque no es un señor, yo digo a veces, acá hubo una secta dirigida por un señor que se llamaba el Maestro Amor, y yo lo uso como ejemplo, digo,
no es la iglesia del Maestro Amor a la vuelta de tu casa, es la iglesia católica. Entonces, está legalizado en Argentina, por lo menos, y calculo que en Uruguay es igual, porque es en la mayoría de los países así, están inscritos en la Secretaría de Culto, ¿no? Sí. Existen. Ahora, es probable que vos no encuentres ningún lugar en Montevideo, ni en Buenos Aires, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en ningún país de los 68 en los que está el Opus Dei, que haya un cartel que diga Opus Dei, prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Sí. No están, no los vemos. ¿Por qué surgió esta investigación? ¿A qué se debió? Como periodista, a una siempre, la curiosidad creo que es una de las cosas que nos mueven, además de, en mi caso, una mirada también bastante, me interesa mucho el periodismo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con las historias de vida, con cómo determinadas cosas afectan a las personas. Así que en este caso fueron esas dos cosas que se mezclaron. Yo había escuchado hablar de Opus Dei como la mayoría de las personas, pero un poco más por el lugar en el que crecí, que es muy conservador y que es un epicentro del Opus Dei. No sabía qué era, empecé a trabajar como periodista y bueno, y en un determinado momento, especialmente cuando Bergoglio llegó al Vaticano y se convirtió en papa, sabiendo que los jesuitas históricamente fueron rivales del Opus Dei y que no se quieren y que tienen una mirada de la iglesia completamente diferente, diría casi contraria, eh, dije, a ver, tenía tiempo en ese momento, estaba en un trabajo, pero estaba tranquila, digamos, que no nos suele pasar a los periodistas que tenemos muchos trabajos siempre todo el tiempo. Y dije, voy a llamar al Opus Dei. Y me encontré con un rotundo no como respuesta, que de ninguna manera me iban a abrir las puertas ni a dar una entrevista que no tenían por qué, que para qué, que no les interesaba. Y eso me llevó a buscar a personas que habían salido del Opus Dei, ¿no? Insistí, busqué personas, bueno, fueron varios llamados e intentos de contacto y me topé con que había muchísimos ex miembros del Opus Dei en todo el mundo y me puse a entrevistar a esos ex miembros del Opus Dei durante años antes de publicar y toda esa cantidad de testimonios enorme, porque son decenas y decenas de entrevistas de la Argentina la mayoría, pero también de España, de México, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, bueno, de muchísimos países. Y pude construir como el modus operandi, pude comprender el Opus Dei, pude construir el modus operandi, pude entender cómo funcionaba, pude incluso entender cómo esas personas tomaban esa decisión de entrar con edades tan jóvenes, hacer una vida tan rigurosa, bueno, muchas cuestiones y empecé a tirar algunas puntas, ¿no? Que me llevaban a cuestiones de plata, que me llevaban a cuestiones de manipulación psicológica, que me llevaban a algunas cosas que rozaban el delito. Y una vez que publiqué esta nota, que la publiqué en Uruguay, la primera nota sobre el Opus la publiqué en 2018 en la revista Lento, de la Sí. diaria, fue la tapa de una revista, en una edición hermosa, y ahí me llegó la historia del libro y me llamaron desde Uruguay y me dijeron, mira, todo lo que vos contaste en este reportaje que era larguísimo, contando cómo funciona el Opus Dei a través de testimonios, nosotros lo tenemos documentado en una causa judicial en Montevideo. Y bueno, me fui a Montevideo. ¿Qué consta ser miembro del Opus Dei? Porque yo leí por ahí, escuché varias entrevistas que les habían hecho, que no es que uno quiere integrar el Opus Dei, sino que el Opus Dei te elige. Esa diferencia que está por sobre otras religiones, que, no sé, vos querés pertenecer a un culto normal, vas, te presentás y tal. Pero no, esto es distinto, es contrario. Sí. Eh, Ahí creo que hay una diferencia y vuelvo a lo que vos me preguntabas antes, ¿no? Esta idea, vos dijiste culto. Ahora, creo que en ese sentido hay una cosa sectaria, muy sectaria en esto, ¿no? El Opus Dei tiene estos lugares, tiene casas, tiene residencias, tiene clubes, tiene centros culturales, los llaman centros culturales, ¿no? Pero son lugares donde se dan talleres de formación en distintas cosas, para niñas, para niños, eh, para adultos también, formación espiritual. En general te tienen que invitar a esos lugares. No es un lugar de puertas abiertas. No hay una iglesia del Opus Dei que dé a la calle, donde vos podés ir a una misa y entonces ahí alguien te va a contar. eh, y además vos podés, no sé, con el resto de las congregaciones vos podés ser un cristiano común, un católico común, e ir a la iglesia de este barrio. Mañana te vas justo, te venís a Buenos Aires porque venís a visitar a alguien y vas a otra iglesia y vas a una misa.
y esa misa te habla a vos en cualquier iglesia católica, digamos, como cristiano. El Opus Dei tiene sus oratorios adentro de sus casas, entonces solamente, y no están identificadas, entonces solamente ahí podés entrar si te invitan. Eh, Puede ser que te inviten, que empieces a ir y que después tampoco les gustes como miembro del Opus Dei, ¿no? No necesariamente Sí, se hace un trabajo previo de inteligencia sobre las personas un poco. Y eso comienza con los adolescentes, entonces en los colegios, en colegios muy caros de muchos lugares, católicos, siempre el Opus Dei se propone elegir a sus miembros entre los católicos. O sea, ya tenés que ser un católico, ¿no? Entonces elige, como ellos dicen, a los mejores católicos. Y entonces son de repente adolescentes que tienen, que vienen de familias adineradas, que vienen de familias con mucho acceso, ¿no? A cierto mundo de contactos. O sea que ya se ve que van a tener un desarrollo profesional o en el mundo vinculado con cierta estructura de poder. Eh, no van a ir a buscar, digo, no sé, en la Argentina, a una escuela pública, ¿no? A niños o a la parroquia de un barrio pobre, a niños. Eso lo hicieron solamente con niñas para una cosa especial que es el servicio doméstico. Pero digo, en líneas generales, los miembros del Opus Dei, numerarios y numerarias, son personas de clases medias y altas. Se ingresa por contacto, por esta cuestión de ir, yo digo que se expanden círculos concéntricos porque es como alrededor de un mismo círculo es donde se van buscando los contactos y tiene una cosa de pirámide, ¿no? sí. Donde una persona tiene que llevar a más personas, conocemos ese tipo de esquemas, ¿no? Y esas personas tienen que llevar a más personas, inclusive en el Opus Dei vos tenés como la obligación de conseguir miembros para el Opus Dei y de tratar a esos miembros, así le dicen. Vos vas tratando a alguien, te le haces la invitación, lo llevas. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces han entrado personas que después se fueron, pueden pasar cosas, puede fallar, digamos, pero en líneas generales lo que ellos intentan es que una vez que vos ingresás no te vayas, porque Sí. además ya viviste lo que se vio adentro, y eso es lo que les pasó. Y que yo pueda escribir lo que escribo tiene que ver con que hubo personas que entraron, que vivieron, sufrieron y se fueron por distintas razones, o las echaron inclusive porque ya no les rendían lo que querían que les rindieran en términos económicos o lo que fuere. Y esto lo digo así porque es una forma muy utilitaria en la que transcurre la vida de las personas en el Opus Dei. Para mí, esa es mi opinión. eh, y que han salido, y bueno, y eso justamente son como las grietas por las que se filtró la información, que si todas esas personas se hubieran quedado adentro para siempre no conoceríamos. Cuesta, yo digo, cuesta entender que todas esas prácticas que alguna vez uno entró y leyó del Opus Dei se sigan sosteniendo en el tiempo o se sigan sosteniendo en la actualidad hoy en día. El Opus Dei hoy en día se siente cómodo, incómodo, particularmente en Argentina. ¿Cómo se siente? Sí. El Opus Dei, bueno, hoy con este gobierno yo considero que el Opus Dei, no sé si cómodo, porque no es su gobierno, pero claramente es un gobierno con el que puede tener algunos lazos y en el que está pudiendo meter algunos cuadros, digamos, ¿no? Hay un vínculo ahí, hay un vínculo en una mirada especialmente vinculada, bueno, vinculada con lo económico, quizás una político también, pero vinculada mucho con las batallas principales del Opus Dei que tienen que ver con el conservadurismo, ¿no? Sí, Social, cultural. Ahora, en cuanto a miembros, esta estructura claramente en las últimas 3 décadas el Opus Dei ha perdido muchísimos de estos miembros que viven de esta manera que yo digo. Las casas del Opus Dei en muchos casos son casas muy lindas en los barrios más caros de las ciudades. Se están alquilando porque hay pocos miembros, entonces se reducen o se venden, se reduce la cantidad de casas, pero sin embargo, a pesar de no tener tanto de ese núcleo puro religioso de personas que se flagelan, que hay todavía en muchos países del mundo existen y algunos están sentados en congresos en congresos democráticos y otros están dando clases en universidades públicas y otros están juzgando, ¿no? A la sociedad civil en distintas esferas de los poderes judiciales de todos los países porque están metidos en el Estado después de 7 décadas de presencia, estoy hablando de América Latina, pero también de otros países del mundo. Esas personas siguen existiendo, esos miembros del Opus Dei siguen viviendo de esa manera, pero son cada vez menos, por cierto. Sin embargo, eso no redunda en que el Opus Dei no haya perdido poder como estructura. De hecho, han aceitado sus mecanismos sí. de poder,
han perdido parte de ese corazón puro religioso, pero la maquinaria de poder está en pleno funcionamiento. Porque además para pertenecer o formar parte, puede ser un médico, puede ser un político, yo leía en la nota que un periodista, esos nexos, esas conexiones que tienen que hace que, como de alguna manera, ese movimiento se siga alimentando, ¿no? Como que no hay manera de que eso no se corte. A mí me preocupa, no sé si me preocupa, el, ¿en qué constaban las prácticas que hacía en los 80 el Opus Dei? Que yo escuché un poquito, pero quiero que nos cuentes, por ejemplo, ¿en qué constaban las prácticas del Opus Dei? ¿Qué tipo de prácticas vinculadas con qué? Con, por ejemplo, la autoflagelación, todo eso que se nombraba. No es, sí, bien, no es de los 80, eso te digo, esos miembros que cada vez son menos, pero que siguen viviendo bajo compromisos de castidad, pobreza, obediencia, que son, se llaman numerarios, se llaman Sí, numerarias, se llaman agregados, y también a las numerarias auxiliares, que son las mucamas que les hacen vivir una vida de castidad, pobreza y obediencia, continúan con estas prácticas. Son menos, pero lo siguen haciendo sí, porque hablé con personas que salieron hace 2 años y me dicen, mira, adentro se vive igual, si vos vivís adentro se vive igual. La vida de un miembro del Opus Dei, de estos que yo digo célibes, eh, implica asumir compromisos similares a los que toman las personas religiosas, que son, como decía, castidad, pobreza, obediencia. Implica que vos vivís adentro de una casa del Opus Dei, es una casa convivencial, separados por mujeres y varones, no se cruzan jamás en el Opus Dei. Las mujeres a lo sumo ven un sacerdote, que lo ven, de hecho, porque se tienen que confesar semanalmente, obligatoria y semanalmente. Viven varones en una casa, mujeres en otra casa, eh, se levantan a las 6 de la mañana con un ritual que se llama el minuto heroico, y que consiste en saltar de la cama apenas suena el despertador, sin pereza, ¿no? Como con la obligación de servir a Dios, arrodillarse en el piso, besar el suelo y decir te serviré. Yo un día conté que lo hacía mirando al cielo, lo de te serviré, por eso así se llama el libro. Y sí. alguien te lo puse y me dijo, vos imaginate que te levantás a las 6 de la mañana, tenés que saltar de la cama, besar el suelo. Me dijo, yo no sé si miraba al cielo realmente, o sea, decía como podía, ¿no? Serviam en latín o serviré en español, pero en Argentina y en Uruguay también se usaba más decir te serviré, que no es exactamente lo que significa serviam, pero a partir de eso teníamos una rutina de trabajo y prácticas religiosas a lo largo del día, ¿no? Entonces tenés misa, tenés una meditación, te vas a tomar el desayuno, te vas a trabajar. Supongamos un miembro del Opus Dei que trabaja en una empresa o en la justicia. Se levanta, hace el minuto heroico, desayuna, va a misa, hace una meditación, se va a trabajar. A lo largo del día de trabajo tiene varios momentos en los que tiene que hacer oraciones o rezos. Tiene que usar el silicio 2 horas al día. El silicio es un alambre, una liga metálica que se ajusta a la pierna, que tiene puntas que al ajustarse penetran en la carne y duele, ¿no? Y que se ajusta a discreción, es decir, si vos estás como buscando que tal persona entre el Opus Dei o estás o tuviste malos pensamientos o algo, puedes ofrecer más silicio, es decir, flagelarte más. Eh, Luego, bueno, hacen su rutina de trabajo y en general no tienen vida por fuera del trabajo más que volver a la casa del Opus Dei en la que viven, salvo que tienen obligaciones de las que tienen que participar sí o sí, alguna cuestión laboral, pero si no tienen que volver a la casa en la que viven, siguen teniendo una cuestión religiosa por la tarde, a veces pueden tener como algo de estudio, tienen una tertulia que es apenas una conversación entre las personas que viven juntas, cenan, se van a dormir y eso es todo. Esas personas además, los sábados tienen que usar una especie de látigo que se llama disciplina, un látigo de sogas, que es la tapa del libro, la imagen de la tapa del libro, con la que se tienen que flagelar rezando también. Esto tiene que ver con el control de la carne, digamos, con sostener la castidad, con frenar los deseos o impulsos sexuales, y tiene que ver también con la idea del sufrimiento, de darle sufrimiento al cuerpo, ¿no? Como Jesús sufrió, de emular de alguna manera ese sufrimiento. Tienen una dirección espiritual, eh,
tienen que charlar con un superior para contar todo, una vez por semana cómo está su pureza, cómo está su fe. Tienen que confesarse semanalmente. Estas personas entregan su salario entero al Opus Dei, ese es el voto de pobreza. O sea, un juez, un empresario, viven en casas del Opus Dei, entregan completamente su salario y además al ingresar firmaron un testamento por el que entregan todos sus bienes al Opus Dei, porque son personas que son célibes y no van a reproducirse, suponemos. Entonces, firman un testamento, tienen que constantemente hacer proselitismo o apostolado para conseguir miembros, se llama proselitismo, conseguir nuevos miembros, nuevos contactos, cosas para el Opus Dei. Hay campañas económicas en las que de repente se está buscando plata para construir una casa nueva, plata para de manera constante. Luego hay unos miembros que no son los célibes, que no viven en estas casas, que son supernumerarios y supernumerarias, que pueden casarse, deben casarse y formar familia numerosa, porque es la manera de reproducción de los miembros del Opus Dei, y esas personas también entregan dinero mensualmente, también tienen que conseguir contactos, no se flagelan, y de hecho no saben que las personas que están adentro, ahora ya sí se sabe, tienen estas prácticas, y asisten a medios de formación en las casas del Opus Dei, pero viven fuera con su familia, tienen muchos hijos, reciben una dirección espiritual que no solo es espiritual, sino que también tiene que ver con cómo vivir, ¿no? Con cómo educar a sus hijos, con cómo vincularse en el matrimonio, digamos, por supuesto son todas personas casadas por la Iglesia Católica con sus hijos bautizados. En general sus hijos van a colegios del Opus Dei, y entregan dinero mensualmente, el equivalente a lo que les cuesta un hijo. Pensando que son familias de mucho dinero, el mínimo que tienen que entregar es el equivalente a lo que cuesta educar a un hijo. Y luego pueden entregar mucho más. Hay gente que ha entregado propiedades, hay gente que ha entregado un campo, hay gente que ha entregado una herencia, o sea, Sí. eh, se puede entregar lo que vos quieras y cuanto más entregues de alguna manera en el Opus Dei, eso te pone como un poco más cerca de la santidad, que es el fin último, supuestamente, de estar en el Opus Dei. Lo que te promete el Opus Dei es que vos, siendo un laico, es decir, no hace falta que seas cura o monja para poder santificar tu vida, para poder poner cada día de tu vida y a cada minuto a Cristo en la cúspide de tus actividades, y por eso te santificas a través del trabajo, y puedes entregar todo esto. Entonces, muchísimas personas con muchísimo dinero, eh, después habría que preguntarle a cada una qué es lo que eso le aporta así o qué es lo que le da, ¿no? Esta pertenencia, de alguna manera consiguen sacarse un poco la culpa del dinero quizás, aportando, ¿no? Al Opus Dei. ¿Qué le produjo escribir Te serviré, fe, poder y disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de las mayores fortunas de América del Sur? ¿Le produjo contradicciones? ¿Qué le generó cuando escribió este libro? Porque ya tiene ya desde la imagen de eso que usted explicaba, esa especie de cómo era Disciplina. de la disciplina que tiene, la mezcla del poder, ¿qué le generó? Y yo creo que está muy bien reducido y muy bien esquematizado y teniendo ejes centrales esa etapa del libro. ¿Qué le generó? Bien, hay que decir que esa etapa teníamos muchas dudas, ¿no? De la etapa. Me habían propuesto en un momento que hubiera algo que tenía que ver con una cruz o algo más de la iglesia. Y yo en ese momento me acuerdo que con mi editora era como, no es una historia de curas, porque el Opus Dei tiene una cúpula de curas, el resto de las personas son laicos y son personas que nos cruzamos en muchos lugares y no sabemos que pertenecen al Opus Dei. Y me parecía fuerte esta imagen, porque es fuerte ver eso en la tapa, pero a su vez me parecía muy simbólico, y de hecho la bajada del libro dice fe, poder y disciplina. Y en ese sentido, ese latiguito se llama disciplina, se dice darse disciplina, y a su vez la disciplina es lo que el Opus Dei busca en las personas en muchos sentidos, en sus vidas. En general son personas muy destacadas en sus profesiones, muy estudiosas, muy dedicadas al trabajo y demás, tienen vidas súper disciplinadas. Fue lo más difícil hacer la tapa, te soy sincera, el título y todo eso fue lo más difícil de todo el libro, más que escribirlo. El libro para mí fue
como siempre que ahora estoy en un estudio de radio, yo hago radio hace unos años, pero hace 25 años que hago gráfica, que escribo. Y la escritura siempre me resulta la mejor manera de pensar. Cuando uno tiene que poner, en palabras también, pero en palabras escritas, eh, una idea, una historia y demás, para mí el proceso de comprensión de eso es mucho más complejo y es mayor cuando se escribe. O sea, me pasa eso a mí personalmente, no digo para todos y todas, no. Sí. Entonces, para mí, escribir esa historia fue eh, poder como tomar toda la historia, poder absorber, entender absolutamente toda esta historia con toda su complejidad. Y por supuesto que también me dejó muchísimas preguntas. Y sobre todo fue comprender y terminar de definir lo que yo ya veía para mí, que mi comprensión de este tema, que es que más allá de los nombres particulares de las personas que aparecen y de los miembros del Opus Dei, en donde hay de todo y de la responsabilidad que pueden tener las personas si causaron algún daño o si cometieron algún delito, incluso estando dentro del Opus Dei, que es una organización sectaria, por supuesto que hay responsabilidades. Más allá de eso, mi mirada, si vos me preguntás, es la de una matriz en la que yo digo como una maquinaria, ¿no? Una especie de maquinaria en la que las personas, más allá de su nivel económico y de su inteligencia y de su vulnerabilidad, se pasan como por una cadena de producción y entran, y al entrar en esa maquinaria, de alguna manera son manipuladas, se les anula su subjetividad y se las transforma en personas útiles, no quiero decir objetos útiles, aunque Escrivá de Balaguer les decía tornillos de la maquinaria, pero en útiles para esa maquinaria, o sea, para hacer funcionar esa maquinaria. Entonces, a mí lo que me interesa mirar es cómo se construyó dentro de la Iglesia Católica en momentos, en el siglo XXI sigue existiendo una institución que, como decíamos antes, es una institución que no puede ser considerada una secta de un loco que la fundó acá a la vuelta, sino que es una institución legitimada y respaldada por la Iglesia Católica, que, que hizo esto con una cantidad de vidas, de miles de vidas alrededor del mundo, ¿no? De personas en nombre de la Iglesia Católica. Y en ese sentido creo que pude terminar de cerrar esta mirada, que sería ya un abordaje teórico al tema, y es mirar la matriz de funcionamiento de la institución como una pirámide jerárquica con un montón de mecanismos de sometimiento, y que lleguemos a 2025 y que recién ahora se esté investigando esto en una causa judicial muy grande en la Argentina que tiene que ver con 43 mujeres que los denunciaron. Yo leí o capaz que diga si me equivoco, escuché una entrevista que una ex miembro del Opus Dei definió al propio como plata, religión o vocación de poder. Y uno cuando ve su título, cuando ve el título, yo digo, esta persona que definió fue la que ayudó a escribir el título del libro, porque todas estas palabras que dice está plasmado solo con el título. Por eso digo, el- lo bien titulado que está y lo como conciso, y es como sin leer el libro con la tapa, ya te amerita y te da ganas a meterte de lleno al libro y experimentar eso. ¿No les fue un poco satisfactorio cuando uno ve esa definición y ve el título y dice, pa, la habré pegado, la habré... Esa, sí, fue difícil el título del libro porque hay una cuestión general que tiene que ver con esto que decís, y después estaba la historia del libro, que es una historia muy particular de una familia. Esta exnumeraria lo que me dijo, que para mí fue una gran definición, exactamente es una mezcla de multinacional con secta con partido político. Y yo ahí lo traduje en multinacional, dinero, secta, religión, partido político, poder. ¿No? Y es esa mezcla. El Opus Dei tiene vocación de poder, el Opus Dei tiene comportamientos sectarios y el Opus Dei tiene muchísimo dinero, porque parte de tener muchísimo dinero es lo que le permite acceder al poder y poder funcionar de la manera en la que funciona a puertas cerradas, ¿no? Sin dinero, nada de esto de las casas que yo digo, de lujo y todo esto lo podría tener. Es muy difícil, ya ves que estamos acá charlando y hay tantas, tantas puntas, es muy difícil ser tan concreto para definirlo. Y esta mujer
lo pudo hacer y para mí fue la mejor definición y fue una de las primeras personas que yo entrevisté hace ya 10 años. Para ir cerrando ya un poco la entrevista, quiero que me resuelva el enigma que le planteé al principio. Es, porque a mí y con lo que le he escuchado, ¿es una secta? ¿Es algo medio religioso? ¿Es todo? ¿Es nada? ¿Qué es? Si usted tuviera que definirlo cortito y conciso, lo que sería el Opus Dei. Para mí el Opus Dei es una estructura de poder montada tras la fachada de un propósito espiritual, un propósito religioso. Bien. Para ir finalizando, recomendamos el libro de Paula Vistanino, Te serviré. Fe, poder, disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de las mayores fortunas de América del Sur, publicado por Editorial Planeta. Le digo gracias por la entrevista y fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias a vos y espero prontito poder ir para Uruguay. Salí al encuentro en todos tus misterios, juro que el tiempo no me acompañó. El mar me hablaba más que tu mirada, la noche oscura te ha partido en dos.